Durante 17 años, David Morales había creído que era huérfano. Sus padres adoptivos le dijeron que lo encontraron abandonado. Cada burla, cada empujón, cada "no tienes familia" de Marco González era como una daga en su corazón. Pero cuando la Guardia Real Europea apareció en Lincoln Heights buscando al príncipe perdido, todo lo que David creía sobre su identidad estaba a punto de explotar. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier pesadilla rutinaria en la vida de David Morales. Se despertó en su pequeña habitación del orfanato St. Mary's, donde había vivido desde que tenía memoria, donde las monjas le contaban la misma historia una y otra vez. Te encontramos en los escalones, querido. No había nota. No había pistas. Solo tú, envuelto en una manta azul. Esa manta azul, ahora desgastada y gris, era lo único que conectaba a David con un pasado que no recordaba. Cada noche la sostenía, preguntándose quién había sido lo suficientemente cruel como para abandonar a un bebé. Nunca se imaginó que esa crueldad había sido en realidad un acto desesperado de amor para salvar su vida. En el desayuno del orfanato, David masticaba cereales baratos mientras veía las noticias matutinas. Una historia sobre la familia real europea de Montclair llenó la pantalla. El rey Edmund, de 78 años, sigue buscando a su nieto perdido después de 17 años. La línea de sucesión permanece en crisis mientras el monarca lucha contra una enfermedad terminal. David cambió de canal con indiferencia. Los reyes y príncipes pertenecían a un mundo que no tenía nada que ver con huérfanos de orfanatos estadounidenses. En Lincoln High School, Marco González ya había comenzado su ritual diario de destrucción psicológica. Como hijo del hombre más rico de la ciudad, Marco se había asignado a sí mismo el rol de recordarle a David su lugar en la jerarquía social. «Miren, ahí viene el huérfano», anunció Marco desde su mesa real en la cafetería. Sin familia, sin dinero, sin futuro. Es como un fantasma viviente. Sus seguidores rieron con la crueldad automática de aquellos que nunca han conocido el dolor real. David mantuvo la cabeza baja, fingiendo leer mientras procesaba cada palabra como un golpe físico. La verdad era que Marco había encontrado la herida más profunda de David y la presionaba todos los días. ¿Sabes qué es lo más patético?, continuó Marco, levantando la voz para asegurarse de que toda la cafetería escuchara. Que probablemente sus padres lo vieron y pensaron: «Este niño es tan feo y estúpido que es mejor abandonarlo». ¿Te imaginas ser tan no deseado que ni siquiera tus padres biológicos te soportaron? Cada palabra golpeó a David como un martillo. Durante años había luchado contra exactamente esos pensamientos, contra la terrible posibilidad de que hubiera algo fundamentalmente malo en él, que había hecho que sus padres lo abandonaran. Marco había verbalizado sus peores miedos frente a toda la escuela. «Al menos nosotros sabemos de dónde venimos», agregó Jessica Hardwell con falsa dulzura. «Tenemos legados, tradiciones familiares, historias que contar. Tú solo tienes nada». David se levantó lentamente y salió de la cafetería sin decir palabra. No podía permitir que vieran las lágrimas que amenazaban con derramarse. En el baño vacío, se miró en el espejo agrietado y por milésima vez se preguntó quién era realmente, de dónde venía, por qué había sido abandonado. Lo que David no sabía era que a 4,000 millas de distancia, en el Palacio de Montclair, una habitación entera estaba dedicada a su búsqueda. Investigadores privados, genealogistas, expertos en ADN, todos trabajando día y noche para encontrar al príncipe perdido, que había desaparecido durante el ataque terrorista de hace 17 años. El detective inspector James Winchester había pasado la última década siguiendo cada pista, cada rumor, cada posible ubicación. Esa mañana su computadora había hecho match con una muestra de ADN de un examen médico rutinario de David en el orfanato. Las probabilidades eran del 99,97%.
Habían encontrado al heredero perdido del reino de Montclair. A las 2:30 de la tarde, mientras David intentaba concentrarse en su clase de historia, 3 vehículos negros con placas diplomáticas se detuvieron frente a Lincoln High School. Hombres en trajes perfectos salieron como una operación militar de precisión, sus movimientos coordinados con la eficiencia de quienes han protegido la realeza durante generaciones. El director Martínez fue interceptado en el pasillo por el detective inspector Winchester, cuya presencia comandaba respeto instantáneo. Director Martínez, soy el detective inspector Winchester de la Guardia Real Europea. Necesitamos hablar con uno de sus estudiantes inmediatamente. David Morales. Es un asunto de seguridad nacional e importancia internacional. El director parpadeó confundido. David Morales era literalmente el último estudiante en el mundo que esperaría estar involucrado en asuntos internacionales. David, ¿estás seguro? Es un buen chico, pero... ¿seguridad nacional? Director, me temo que no puedo explicar los detalles, pero necesitamos que lo traiga aquí inmediatamente. Y por favor, mantenga esto confidencial hasta que podamos manejar la situación apropiadamente. Mientras tanto, en el aula de historia, David estaba perdido en sus pensamientos cuando la voz del director resonó por el altavoz. David Morales, preséntese en la oficina principal inmediatamente. Marco se giró con una sonrisa cruel. Oh, el huérfano está en problemas. Probablemente no puede pagar la matrícula y lo van a expulsar. David caminó por los pasillos sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando llegó a la oficina principal, se encontró con una escena que parecía salida de una película. Hombres en trajes elegantes, tecnología avanzada y una atmósfera de importancia que nunca había sentido dirigida hacia él. El detective inspector Winchester se acercó con una expresión que mezclaba formalidad profesional con algo que parecía emoción. ¿David Morales? Sí, señor. ¿Estoy en problemas? Winchester miró profundamente a los ojos de David, viendo por primera vez los rasgos faciales distintivos de la Casa Real de Montclair. La línea de la mandíbula, la forma de los ojos, incluso la postura natural, tenía la elegancia inherente de la sangre real. David, me temo que tengo noticias que van a cambiar tu vida por completo. Mi nombre es Inspector Winchester, y represento a Su Majestad el Rey Edmund de Montclair. Hemos estado buscándote durante 17 años. El mundo se detuvo. David sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. No entiendo. ¿Buscarme? ¿Por qué? Winchester abrió una carpeta de cuero y reveló documentos oficiales, fotografías y resultados de ADN. David, tú no eres huérfano. Eres Su Alteza Real, Príncipe David Alexander de Montclair, heredero legítimo del reino de Montclair y nieto de Su Majestad el Rey Edmund. Las palabras golpearon a David como ondas sísmicas. Todo en lo que había basado su identidad, cada momento de dolor por sentirse abandonado, cada lágrima derramada por no tener familia, se desmoronó y reconstruyó instantáneamente. Pero me abandonaron. En un orfanato. No tengo familia. David, Winchester se acercó con gentileza. No fuiste abandonado, fuiste salvado. Hace 17 años, terroristas atacaron el palacio intentando eliminar a toda la familia real. Tu padre, el príncipe Alexander, y tu madre, la princesa Isabela, murieron protegiendo la corona. En sus últimos momentos, tu madre te entregó a un guardia leal que te llevó a Estados Unidos para mantenerte seguro. Te colocó en St. Mary's con instrucciones de mantenerte oculto hasta que fuera seguro revelarte. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de David, pero esta vez no eran de dolor, sino de una liberación emocional masiva. Entonces, ¿mis padres no me abandonaron? David, tus padres murieron por ti. Te amaron tanto que sacrificaron todo para asegurar tu supervivencia. Y tu abuelo, el rey, ha gastado millones de dólares y ha movilizado gobiernos enteros para encontrarte.
En ese momento, la puerta se abrió y Marco González entró con su arrogancia habitual, aparentemente convocado por alguna razón administrativa menor. «Director Martínez, usted me llamó». Marco se detuvo en seco al ver la escena. Hombres en trajes oficiales, tecnología gubernamental, y David en el centro de todo. Winchester se giró hacia Marco con la autoridad fría de alguien acostumbrado a lidiar con la realeza. «¿Y usted es?» «Marco González. Mi padre es el hombre más rico de esta ciudad. ¿Qué está pasando aquí?» Winchester miró a David, quien asintió ligeramente. «Joven González, le presento a Su Alteza Real, el príncipe David Alexander de Montclair, heredero del reino de Montclair y futuro rey de una nación europea». El rostro de Marco pasó por una transformación completa. Confusión, incredulidad, shock y finalmente terror puro al darse cuenta de las implicaciones de años de humillación real. Eso es imposible. David es un huérfano. Es un perdedor. Es realeza. Winchester lo interrumpió con frialdad. Y sugiero que ajuste su tono inmediatamente. David se levantó lentamente, y por primera vez en su vida, permitió que la dignidad natural que había estado reprimiendo se manifestara completamente. Su postura cambió. Su presencia llenó la habitación. Y algo en sus ojos reveló la autoridad real que había estado dormida durante 17 años. «Marco», dijo David con una voz que ahora llevaba el peso de siglos de linaje real, «durante años me dijiste que no tenía familia. Resulta que tengo 800 años de historia familiar. Me dijiste que era un perdedor. Resulta que soy heredero de un reino. Me dijiste que era nadie». David hizo una pausa, dejando que la realidad se asentara. «Pero nunca me dijiste la verdad más importante, que las personas más nobles a menudo vienen de los lugares más humildes, y que la verdadera realeza se mide por cómo tratas a quienes crees que no pueden defenderse». Esa tarde, mientras David se preparaba para viajar a Europa para reunirse con su abuelo moribundo, reflexionó sobre la ironía perfecta de su vida. Había pasado 17 años sintiéndose como nadie, solo para descubrir que era alguien muy específico. El huérfano que había sido humillado por no tener familia, acababa de heredar un reino. A veces, el universo tiene un sentido del humor muy particular sobre la justicia.